El Banco Santander ha anunciado a finales de abril que ha perdido en el primer trimestre de 2023 20.000 millones de euros en depósitos de sus clientes. Y lógicamente, el nerviosismo está reinando entre muchos de los clientes del Banco Santander. ¿Deberían preocuparse por lo que pudiese pasar con su banco? Atentos. En un vídeo anterior vimos una crónica del pánico bancario que había reinado a ambos lados del Atlántico y cómo se había saldado, con qué compraventas, con qué operaciones corporativas, con qué quiebras había terminado ese mes de marzo. Desde entonces los focos han estado puestos sobre el First Republic Bank, un banco regional americano que también vio grandes retiradas de depósitos a consecuencia del pánico desatado por el Silicon Valley Bank. Y ese pánico finalmente ha acabado con el First Republic Bank. En el primer trimestre de 2023, según anunciaron en su informe trimestral, habían perdido 100.000 millones de dólares en depósitos y además, pese a la subida, pese a la mejora del entorno de tipos de interés, habían conseguido un beneficio neto un 33% menor al del año anterior. Finalmente, el 1 de mayo de 2023, First Republic Bank fue absorbido por JP Morgan. JP Morgan es un banco mucho más grande que First Republic Bank o que los bancos regionales en general que están pasando por este mal momento y podía permitirse absorber ese balance sin causar ninguna distorsión en el sistema financiero. Pero la cosa no ha quedado ahí. La atención ha cambiado del First Republic Bank al PacWest, otro banco regional que incluso está buscando comprador debido al pánico, debido al efecto que están teniendo la subida de tipos de interés y el nerviosismo de la población americana con los bancos regionales. Según muchos analistas, esta situación de Estados Unidos no es extrapolable a Europa y menos a España, porque en Europa y especialmente en España los bancos cuentan con un colchón de liquidez muy amplio que les permitiría aguantar, soportar esa retirada de depósitos que pueden efectuar sus clientes. Y aún así, el Banco Santander anuncia que ha perdido 20.000 millones de euros en depósitos de los clientes durante el primer trimestre de 2023, llegando a una cifra de 301.300 millones de depósitos totales en España. Por lo tanto, ¿puede estar el Banco Santander en peligro y que se acabe contagiando el pánico estadounidense a Europa? Pues en mi opinión realmente no. Y esta es mi opinión, no constituye ninguna clase de asesoramiento financiero, de consejo o similar. Es simplemente mi opinión basándome en los datos que estamos viendo a día de hoy. ¿Y por qué digo que este descenso de los depósitos del Banco Santander no es preocupante? Pues en primer lugar, porque en términos intertrimestrales solo supone una caída del 6,5%. Recordemos que en el caso del First Republic Bank, en el primer trimestre de 2023, sus depósitos llegaron a caer casi un 50%. Además, como podéis ver en este gráfico, el conjunto de los depósitos de los españoles cayó solo en enero 13.000 millones de euros, el 1,3% del total, con lo cual el 6,5% en 3 meses tampoco es una cifra disparatada. Segundo motivo por el que no debería preocupar esa supuesta fuga de depósitos del Banco Santander, pues porque es verdad que pierde 20.000 millones con respecto a diciembre de 2022, pero es que con respecto a marzo de 2022 gana 20.000 millones. En marzo de 2022 los depósitos totales de los clientes del Banco Santander ascendían a 280.000 millones de euros. Ahora mismo ascienden a 301.300 millones de euros. Con lo cual, en función de qué referencia estemos tomando, los depósitos caen un 6,5% o aumentan más de un 7%. Desde el Banco Santander explican que se debe sobre todo esa caída de 20.000 millones intertrimestrales a la caída de depósitos de banca corporativa, de las grandes empresas. Por supuesto, habrá otros factores, como que los clientes se hayan ido a las letras del Tesoro o a otros activos de deuda pública y a los fondos del mercado monetario. Pero en cualquier caso, el Banco Santander no está viviendo un desplome irrecuperable de sus depósitos ni de la confianza de sus clientes. Tercera razón por la que opino que el Banco Santander no está en peligro, porque su ratio de liquidez, el Liquidity Coverage Ratio, LCR, es superior al 150%.
El LCR relaciona los activos líquidos del Banco Santander, los activos líquidos del balance, que se pueden convertir en efectivo con facilidad de un día para otro, entre el flujo de salidas netas, el flujo de retiradas netas de depósitos que se viviría en el Banco Santander en un escenario de estrés durante 30 días. Este ratio, regulatoriamente, debe ser de al menos el 100%. Pues bien, no es solo que el Banco Santander tenga una cifra del 150%, sino que desde diciembre de 2022 el dato apenas ha variado, lo que significa que el Santander sigue manteniendo su liquidez. Y por cierto, no es solo el Banco Santander, entre los bancos españoles, quien tiene niveles de LCR muy elevados. Todos los bancos españoles disfrutan de un margen, de un colchón bastante ancho en este sentido. Por eso, ya es difícil que la crisis bancaria se traslade a Europa, pero es todavía más complicado que se traslade a España. Y cuarto motivo, si el Banco Santander necesitase retener depósitos, si las fugas masivas de dinero se agrandasen en el Banco Santander, la entidad tendría margen para responder. La entidad tendría margen para repreciar su pasivo, para intentar que sus clientes se quedasen con ellos. ¿Cómo? Ofreciéndoles un precio mayor por su dinero. En este gráfico podemos ver cómo el margen de intereses se ha ensanchado, es decir, lo que el Banco Santander recibe por su activo menos lo que paga por su pasivo es más amplio de lo que era hace unos trimestres. Por lo tanto, el Banco Santander cuenta con margen suficiente como para aumentar la remuneración del pasivo y así conseguir que los depósitos no se desangren. Por lo tanto, a juzgar por estos datos, no parece que el Banco Santander esté en peligro. No parece que los clientes del Santander tengan razones fundadas para estar preocupándose ni para estar nerviosos. Ahora bien, lógicamente los consumidores no llegan a este nivel de análisis tan profundo, en parte porque el negocio bancario es complicado de entender. Así que, ¿cuándo cesará el nerviosismo? ¿Cuándo cesarán las dudas de los clientes españoles y de los clientes europeos por la seguridad de su dinero en su entidad bancaria? Pues seguramente cesarán cuando ocurra algo que dirija la atención del público desde el tema bancario hacia ese otro tema. Solo espero que ese otro tema no sea la tan anunciada recesión.